Bueno, un genio, ¿no? Quedamos con ganas de ver más, porque los saca fantástico y la verdad que este maestro Tavares es fenomenal, realmente. Un genio. ¿Cómo le va, profesor Arturo Borges? Un placer recibirlo. Del mismo modo, ¿qué tal? ¿Cómo están, Humberto, Danilo? ¿Cómo anda, profesor? Bueno, con mucha expectativa por el tema que nos trae hoy, porque tratándose, obviamente, de alguien que es un experto, estamos hablando del profesor Arturo Borges, que es director del ISEB, que es un centro de formación de conductores para transporte y seguridad vial, con más de 20 años de experiencia aquí en Plaza, meterse en un tema que ya ha tenido fuerte debate, como es el de esta modificación que tendríamos en nuestra principal avenida. Bueno, es para escucharlo con suma atención, pero además veo que cuando usted se viene con algo allí es porque viene para fundamentar y claramente la posición que tiene con lo que se ha conocido hasta el momento. Se trajo el articulado, y no el articulado de la Constitución, no, el ómnibus articulado. Exactamente. Bueno, antes que nada, dicho con el respeto que se merecen todo lo que han opinado, por supuesto, hemos oído, pero bueno, y después visto desde el punto de vista técnico, ¿no? Técnico. Fundamental. Exactamente, técnico, ¿no? Ahí está. Y nosotros creemos, habiendo leído un poco el proyecto que tiene la Intendencia, creemos que hay algunas observaciones para hacer desde el punto de vista técnico. Primero, que para nosotros no es un proyecto, esto es un anteproyecto, ¿verdad? Deberíamos de estudiar algunos elementos que tienen que ver con su forma, con la aplicación y con cuál ha sido el estudio. Bien. Esto ha tenido su génesis en un desarrollo de una conferencia, de un estudio de un señor Gell, un especialista, pero nosotros creemos que hay algo de diferencia entre lo que él planteó y lo que es hoy el proyecto de la Intendencia. Bien. Pero lo que más nos llama la atención es que se plantea de entrada como que 18 de julio es un problema. Nosotros no creemos que 18 de julio es un problema. Nosotros creemos que 18 de julio es una de las soluciones al problema que hay de circulación hoy. Porque si nosotros decimos que 18 de julio, que lo queremos cambiar, que podemos hacer una ciudad más amigable, que tenemos que seguir la tendencia que existe en el mundo, estamos todos de acuerdo. Pero uno de los elementos fundamentales para estudiar un cambio de este tipo, bueno, tiene 4 fases importantísimas. Primero, la normativa. Es decir, ¿cuál es la regulación para ese proyecto de ciclovía que hay por el centro de la vía, de 18 de julio? Nosotros consideramos que la historia de nuestra infraestructura, que tenemos algunas imágenes rápidamente para hacer un paneo, para observarlo, tiene un desarrollo de prácticamente 2000 años, de 400... Esto que es la isla de Rodas, que fue diseñada en retícula 430 años antes de Cristo, fue una experiencia que hizo un individuo, Hipódamo de Mileto, una isla griega, que después se replicó acá por los españoles. Cuando vemos en la imagen, en la parte izquierda, tenemos el desarrollo de la península, de la ciudad vieja, que se tomó como ejemplo. Después de la Guerra Grande, cuando cae la fortificación de Montevideo, cuando la ciudad se empieza a extender más hacia el norte que hacia el este, vemos que se ha seguido la infraestructura con ese reticulado, esa construcción en damero, que hasta el día de hoy prácticamente, si aquellos planos de hace 200 años o 4000 o 2000 atrás le ponemos muy poca cosa ha cambiado. Entonces, lo primero que debemos estudiar es nuestra infraestructura. ¿Da como para extender una red nueva y hacer una ciudad con el proyecto que se quiere hacer? Evidentemente que ciclovías sobre el eje de una calzada, sobre el centro, hay algunos ejemplos, pero nunca en las principales avenidas de una ciudad. Porque uno de los aspectos fundamentales, decíamos, la normativa. ¿Cómo se va a regular la circulación de la bicicleta en esos casos? Cuando la salida a la derecha o a la izquierda va a tener que tener o un semáforo particular, y la otra, enseñarle al individuo qué es lo que tiene que hacer. Antes de venir para acá, espero que las cámaras que están frente a la Intendencia hayan tomado un individuo vestido de ciclista, las cosas que hizo entre Ejido y Barrio Zamorín, practicando a contramano, giros en U, entrenándose entre en medio del tránsito, que bueno, ahí tenía que haber a 2 segundos un inspector parando a ese individuo. Yo supongo que las cámaras de la Intendencia lo deben haber tomado, no lo podía creer. Veníamos para acá. La otra, la infraestructura, ¿da para hacer esas modificaciones y mantener la seguridad de los peatones y los ciclistas?
Y nosotros realmente dudamos. Tendríamos que haber hecho un simulacro, tener algún criterio más desarrollado dentro de la misma página web de la Intendencia para entender cuál es el criterio que se va a aplicar, porque para hacer lo que se pretende desde nuestro modesto punto de vista, la vía no podría tener menos de 30 metros de ancho. Inclusive que en 1829 era alguno de los proyectos que se promovían, ¿verdad? Extender la ciudad, y se pedían en aquellos momentos que las vías que conectaban con la ciudad vieja tuvieran un ancho de 30 metros. ¿Hoy tenemos la posibilidad de hacer ese ancho? No, no lo tenemos. Entonces, creemos nosotros que si el problema es que el tránsito es lento, que evidentemente que hay bicicletas que no tienen la seguridad necesaria, que tenemos que hacerlo más amigable para el peatón. Bueno, tendríamos que estudiar cuál es la función que nosotros queremos para 18 de julio. ¿Cuál es la función? ¿Cómo es su habitabilidad? ¿Es comercial? ¿Es un sector residencial? ¿Es un sector turístico? ¿Queremos conservar un patrimonio histórico? Nosotros creemos que se combina con muchas cosas de estas, pero que fundamentalmente no encontramos dentro de esto el uso que se le quiere dar. Profesor, porque uno de los argumentos que se ha realizado por parte de las autoridades es cómo se presenta la movilidad, el uso de vehículos para transitar por 18 de julio y la cantidad de personas que van en el interior de esos vehículos, porque se ha dicho, hay muchos autos particulares con una sola persona que ocupan casi la mitad de los vehículos que se desplazan. Eso pasa prácticamente en todas las vías, ¿no?, que tenemos de acceso a la ciudad. Ahora, podemos sacar en determinadas horas a los vehículos de 18 de julio, pero dicen, bueno, tenemos muchas líneas superpuestas de ómnibus. ¿Cómo se va a hacer para juntarlas? ¿Vamos a tener intercambiadores? Las experiencias que hemos tenido con los intercambiadores, no, nada. Pero además pensamos, si nosotros vamos a poner un vehículo, que acá trajimos una muestra, por ejemplo, de un ejemplo que existe en Bogotá, de Transmilenio, bueno, que hace un recorrido mucho más largo que estos 3 kilómetros que sería la inferencia aquí en 18 de julio, deberíamos tener un intercambiador Fernández Crespo, en Ejido, y el otro en la Plaza Independencia, porque, qué sé yo, si yo pongo un vehículo de este tipo, se habla de un vehículo eléctrico. Este ejemplo que estamos mostrando acá en Bogotá lleva 292 personas, en una ciudad de 12 millones de habitantes. Hace un recorrido. Las paradas son cada 800 metros. Acá tenemos paradas de cada 200 metros. ¿Qué es más lento el tránsito aquí que la demora del transporte? ¿Es un problema? Sí, bueno, pero ¿por qué no alargamos las paradas por lo menos a 500 metros? Primer elemento. Segundo, el otro tema que demora, y esto lo hemos medido, es el tiempo muerto que existe entre que el individuo quiere acceder al ómnibus. Es decir, ¿cómo accede al vehículo, al transporte? Con la tarjeta se le tiene que expender un boleto. Entonces, esos elementos, es un tiempo muerto que en una hora, la mitad, media hora, se la lleva solamente el acceder al vehículo. Entonces, ¿cómo alimentamos? Si nosotros ponemos un vehículo articulado, que ya digo, debe ser híbrido, no solamente eléctrico, porque en el ejemplo que tenemos hoy, inclusive de Cuxa, en algunos momentos el recorrido no lo ha podido terminar. Nosotros necesitamos asegurar que el vehículo eléctrico, llegado en determinado momento, pueda funcionar con otro motor que dé lugar a que termine el recorrido. Y este es un elemento, un aspecto fundamental. En Bogotá, en el ejemplo que nosotros conocemos y trabajamos también allí, bueno, es a motor, a gasoil, pero resulta que llevamos 300 personas con un solo motor. Claro. Y esto es un elemento práctico. Ahora, ¿cómo se va a alimentar a ese tipo de transporte de otras zonas que vienen? Pues si yo pongo una ciclovía del Obelisco hasta la Plaza Independencia, es como si pusiera una vía de un tren donde tiene un inicio y un término. Pero ¿cómo va hacia los otros lados? Claro, ¿cómo se accede y cómo se sale? ¿Cómo se desagota de allí o cómo se ingresa a esa Exacto. ciclovía? Entonces nosotros, bueno, solucionamos 18 de julio. ¿Y el resto? Nosotros tenemos experiencia, Boulevard Artigas, Beloni. Es decir, otro de los aspectos que hay que ver es, bueno, es lo operacional del sistema. ¿Cómo integramos la bicicleta al transporte público? Porque también puede venir en bicicleta, necesitamos estacionamiento para la bicicleta, que el individuo continúe en el ómnibus. Porque tampoco lo podemos segregar al ómnibus o del transporte público. Hay y que además integrarlo. Las paralelas están complicadas, porque tanto Colonia por un lado como por el otro lado es complicadísimo, porque por el otro lado se va cortando permanentemente la paralela. Es decir, si quisiéramos desagotar hacia ese lado, y ahí estamos viendo algunas de las imágenes
Sí, con esa ciclovía en el centro, ¿no? Está bravo, ¿no? ¿Eso qué le parece a usted, profesor? Bueno, primero, la ciclovía en el centro nosotros no la concebimos, no tenemos experiencia, sí en vías secundarias en otros países. Si queremos hacer un transporte un poco más rápido, bueno, pero acá tenemos que tener cuidado con los peatones. Podemos ensanchar un poco la vereda, hay que sacar los kioscos, y lo decimos con todo respeto. Esto va para las vías laterales, hay que darle otro espacio al peatón en la vereda, que hoy lo tiene ocupado. Los kioscos y los manteros, como se llaman en Buenos Aires, ¿no? Los vendedores ambulantes. Sí, hay muchos ambulantes. Y la otra pregunta es, ¿dan las vías laterales como para hacer ese traslado? Si nosotros a veces hay alguna actividad en 18 de julio y cuando cortan acá en el Gaucho, hay que ver lo que sucede por Colonia y Mercedes. Se congestionan totalmente. Pero totalmente. Entonces yo creo que un tránsito muy seguro y amigable, hay que propender a la bicicleta, pero debemos de ver cuáles son las soluciones. Y las soluciones deben ser transmitidas y habladas en lo social. Es decir, acá debemos de participar. ¿Qué tipo de ciclista nosotros queremos en 18 de julio? ¿Que venga de paseo? ¿Es el oficinista? ¿Es que vamos a cambiar el centro de la Ciudad Vieja por otra actividad que no sea la comercial? La bancarización, el modelo económico y todo lo que se trabaja, es muy difícil, ya se intentó. Y hoy recordábamos con unos compañeros que hubo un tiempo en que los domingos o los sábados de tarde, 18 de julio, se hacía peatonal. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cómo se controló? Claro. ¿Cómo se llegó a saber si esa operativa fue? Y hoy, si sacamos esto como idea, deberíamos hacer un control de, bueno, primero, ¿quién va a controlar esta situación? Y por ahí tiro algo que a lo mejor no sé si está fuera de contexto, pero a 18 de julio lo que le falta es un carril de emergencia. Y quizás yo tengo una disposición de que de determinados horarios los autos no funcionan, sí deberían hacerlo los taxis. ¿Cómo llega el turista a los hoteles? A los hoteles, sí. ¿Media cuadra? No lo puedo hacer, porque por el flechado tengo 1,5 cuadras. Es decir, que penalizo a las transversales. ¿Cómo llega a la puerta del hotel el turista? Y un carril de emergencia, quizás no sería mejor que eso, sin dejar de lado la bicicleta, que he dicho con todo el respeto, es decir, precisamos una ciclovía. Pero yo trasladaría la ciclovía a Colonia, Mercedes, que es otro problema. En Mercedes pusimos un carril bus. ¿Dónde ponemos la bicicleta? La tiramos al medio de la calle, porque la bicicleta no puede andar sobre el carril bus. Por lo tanto, hay aspectos que, dicho con todo respeto, nosotros debemos modificar, pensar un poquitito más, y evidentemente que va a llevar muchos años, como a muchos países le ha llevado cambiar un hábito y una cultura que por ahora sigue siendo la del auto. Profesor, muchísimas gracias. Como siempre, notable el aporte técnico que nos ha traído, en este caso, sobre este proyecto de la avenida 18 de julio. Buena jornada. Gracias, Muchísimas gracias. El profesor Arturo Borges con nosotros, vamos cerrando el encuentro con él y nos vamos a la pausa.